Bienvenidos a un viaje exhaustivo por los secretos de Disclosure Day. Hoy no solo repasaremos la trama, sino que diseccionaremos cada minuto de esta obra maestra de Spielberg. Para entender Disclosure Day, primero debemos entender el romance de Spielberg con las estrellas. Desde la inocencia de E.T. hasta la maravilla de Encuentros Cercanos, su filmografía nos preparaba para este momento final. Todo comienza en 1947. Roswell no fue solo un accidente, fue el primer contacto que cambió el destino de la humanidad, aunque el mundo tardaría décadas en saberlo. Durante años, el gobierno estadounidense ocultó la verdad. Lo que comenzó como una cuestión de seguridad nacional pronto se convirtió en algo mucho más oscuro. Desde Truman hasta Nixon, cada presidente tuvo que lidiar con la presencia de visitantes, pero Nixon cometió un error: involucrar a civiles fuera del protocolo oficial. En los años 50 y 60, mientras el mundo miraba a las estrellas durante la carrera espacial, Wardex ya estaba operando en las sombras, analizando restos que la NASA nunca vio. Se dice que Kennedy intentó desclasificar los archivos de Roswell poco antes de su muerte, una teoría que la película explora como el primer gran enfrentamiento entre la Casa Blanca y el Estado Profundo. Cuenta la leyenda que Nixon llevó a un amigo personal a ver los cadáveres. Fue ese desliz el que permitió que una entidad externa tomara el control absoluto. Aquí aparece Wardex. Noah Scanlon vio la oportunidad de arrebatarle el conocimiento al Estado, argumentando que los presidentes son, al final, solo civiles temporales. Scanlon ha dirigido Wardex por más de 3 décadas. Bajo su mando, The empresa se convirtió en el único custodio de la tecnología y el ADN extraterrestre. Noah Scanlon no llegó al poder por casualidad. Su ascenso comenzó en la Guerra Fría, cuando convenció a los militares de que la presencia alienígena era la única arma definitiva contra el bloque soviético. Noah Scanlon no es un villano de cómic, es un pragmático que cree que la humanidad no está lista. Su control sobre Wardex es, según él, un acto de protección paternalista y oscura. Wardex no es solo una empresa. En la película funciona como un estado profundo que ha infiltrado cada rama del poder. Noah Scanlon construyó un imperio de silencio donde la información es el recurso más valioso y peligroso. Poseían artefactos capaces de teletransportar y controlar mentes. Pero para Wardex, estas maravillas eran solo herramientas de control y lucro corporativo. El documental explora cómo la fibra óptica en el universo de la película no fue un invento humano, sino un regalo recuperado de los restos de Roswell que Wardex patentó como propio. Incapaces de comunicarse realmente con los visitantes, Wardex recurrió a métodos brutales de estudio. Estaban tratando de diseccionar un misterio que no comprendían. Gran parte de la tecnología que usamos hoy, desde la fibra óptica hasta los microprocesadores, es presentada en el filme como ingeniería inversa de Wardex sobre naves alienígenas. Wardex utilizó el segundo artefacto para realizar experimentos de control mental a gran escala, borrando recuerdos de testigos oculares y manteniendo a la población en una ignorancia diseñada. Durante décadas, Wardex intentó forzar a los aliens a hablar. No entendían que su lenguaje no se basa en el sonido, sino en la resonancia de la verdad, algo que los burócratas de Scanlon habían perdido hace mucho tiempo. Wardex no solo estudiaba aliens, usaban su tecnología para espiar a gobiernos aliados y enemigos, consolidando un poder que superaba al de cualquier nación soberana. Wardex resguarda 3 artefactos cilíndricos. El primero, capaz de plegar el espacio-tiempo, permitiendo que una persona aparezca en cualquier lugar del globo en segundos. El segundo artefacto es más insidioso, la manipulación de la voluntad. Wardex lo usó para silenciar a periodistas y políticos que se acercaban demasiado a la verdad. Y el tercero, irónicamente, se manifiesta al final como un simple mando a distancia, pero su sencillez esconde el control sobre toda la red de comunicaciones humana. Pero en 1996 el experimento cambió de bando.
Los alienígenas no solo venían a ser observados, vinieron a sembrar el futuro en dos niños, Margaret y Daniel. Antes de ser reclutado, Daniel estuvo al borde del colapso. Sus habilidades matemáticas eran tan intensas que no podía distinguir entre la realidad y una red infinita de algoritmos alienígenas. Margaret fue guiada por seres que tomaron formas animales para evitar el pánico. Un wapiti, un mapache, guías silenciosos hacia una realidad imposible. Allí, en una casa donde las leyes de la física se invertían y la nieve subía al cielo, Margaret fue transformada. Recibió el don de la telepatía, el don de escuchar lo invisible. Pero el poder vino con un precio. Al leer la mente de su padre, Margaret descubrió una verdad tan oscura que huyó, reprimiendo sus habilidades durante décadas. Margaret no siempre aceptó su telepatía. Durante años lo vio como una maldición, una invasión de la privacidad de los demás que la obligó a vivir en un aislamiento emocional autoimpuesto. Daniel, por su parte, olvidó todo. Vivió una juventud errática, sin saber que su cerebro había sido reconfigurado para ver el universo a través de los números. Spielberg nos muestra que ellos son un procesador biológico dual. Margaret es el receptor emocional y Daniel es el decodificador lógico. Separados son humanos heridos, pero juntos son el traductor definitivo del universo. Margaret pasó años tratando de silenciar las voces en su cabeza. Su carrera como meteoróloga fue un intento de predecir el mundo exterior para no tener que mirar el interior. Como meteoróloga, Margaret usaba el ruido de la estática atmosférica para ocultar los pensamientos ajenos que la bombardeaban. Era su refugio de baja presión en un mundo mental ruidoso. Daniel usaba su don para lo trivial. Veía patrones en el azar, ganando en juegos de cartas y apuestas, huyendo de una infancia que sentía como un agujero negro en su memoria. La vida de Daniel en los casinos es una metáfora de su don. Él ve el orden en el caos. Mientras otros ven azar, él ve la caligrafía de los visitantes en cada probabilidad matemática del mundo físico. Para Daniel, el mundo no tiene secretos. Ve el código detrás de la realidad. Lo que para nosotros es caos, para él es una sinfonía de números que los aliens escribieron en su mente. A pesar de las paredes de plomo de Wardex, el alienígena fugitivo ya estaba enviando señales. Él fue quien sembró la semilla de la traición en el corazón de Hugo Wakefield mucho antes de escapar. Fue en su peor momento universitario cuando un alienígena disfrazado de animal lo observó. Ese simple contacto desbloqueó su capacidad de leer las matemáticas como un lenguaje. Este don lo llevó directamente a las manos de Wardex. Noah Scanlon necesitaba a alguien que pudiera descifrar lo indescifrable, sin saber que estaba contratando a su propia perdición. Dentro de Wardex, Daniel conoció a Hugo Wakefield. Hugo no era un simple biólogo, él realmente sentía a los alienígenas, entendía que ellos tenían un plan propio. Hugo Wakefield fue el único en Wardex que no veía a los aliens como especímenes, sino como maestros. Aprendió que su biología es en sí misma un medio de transmisión de datos. Hugo Wakefield mantenía diarios secretos donde detallaba la verdadera naturaleza de los visitantes. Para él, ellos no eran invasores, sino una versión futura de nuestra propia conciencia. Un alienígena logró escapar de su celda y, junto a Hugo, comenzó a mover las piezas de un tablero global. El objetivo final era el día de la revelación. Pero no todos en Wardex eran cómplices. Hugo Wakefield lideró a un grupo de desertores que arriesgaron sus vidas para que la verdad saliera de los laboratorios. Cada uno de ellos tenía una razón, algunos por ética científica, otros por el futuro de sus hijos. Hugo los unió bajo una sola causa, Disclosure Day. Margaret y Daniel juntos en IMAG-E7E2M6, gráfico de unión de poderes. El pilar de la película es claro, el conocimiento sobre los aliens no pertenece a una camarilla secreta, pertenece a cada ser humano que habita este planeta. Hugo y su equipo de desertores construyeron una réplica exacta de la casa de Margaret. Necesitaban que ella reviviera su trauma original para despertar su verdadero poder. La réplica de la casa no fue solo un decorado,
fue un instrumento de precisión psicológica construido con materiales que resonaban con la frecuencia vibratoria de la telepatía de Margaret. Fue la aparición de un alienígena disfrazado de cardenal lo que finalmente rompió los muros mentales de Margaret. El proceso de revelación había comenzado. El Wapiti representa la guía. Los aliens eligieron formas que evocan la naturaleza terrestre para conectar con la parte más instintiva y menos temerosa de Margaret y Daniel. Esa nieve que subía no era un truco visual, representaba el momento exacto en que la realidad física cedía ante la presencia de la conciencia superior de los visitantes. El zorro aparece en los márgenes de la visión de Margaret. Representa la astucia necesaria para sobrevivir en un mundo de mentiras corporativas, la chispa de inteligencia que Wardex no puede apagar. El mapache simboliza la curiosidad y la capacidad de entrar en lugares prohibidos. Es la esencia de Daniel entrando en los secretos de Wardex para robar la verdad. Margaret y Daniel se ven envueltos en bucles temporales. Repiten sus pasos una y otra vez, ganando la experiencia y la fuerza necesarias para el enfrentamiento final. El bucle no es una trampa de Wardex, es un entrenamiento alienígena. Obliga a nuestros protagonistas a perfeccionar su sincronía, a ser una sola mente actuando en dos cuerpos. Cada bucle temporal es un nivel de un juego cósmico. No están atrapados, están siendo pulidos. Spielberg utiliza el tiempo como un cincel para esculpir a los héroes que el mundo necesita. Hubo un bucle, el número 412, donde casi se rinden. Fue el momento de mayor desesperación el que finalmente permitió que sus mentes se fusionaran sin las barreras del ego humano. Wardex despliega todo su poder para detenerlos, pero ellos ya no son simples humanos, son conductores de una verdad que el universo quiere que se sepa. En el primer bucle, Margaret no lograba confiar en Hugo. La desconfianza era el primer muro que debían derribar para poder avanzar hacia la revelación. Daniel tuvo que morir simbólicamente en varios bucles para entender que su vida anterior no importaba frente a la magnitud del mensaje que debía traducir. El destino final es la emisora KCX en Kansas City. El lugar donde Margaret trabajaba como meteoróloga se convierte en el epicentro de la noticia más grande de la historia. Mientras Margaret se preparaba para hablar, el ejército rodeaba KCX-E. Fue la mayor movilización militar en suelo estadounidense, un intento desesperado de Scanlon por silenciar lo inevitable. Hugo y su equipo hackean la red global. Empiezan a emitir las grabaciones de casi 75 años de encuentros ocultos. El velo del secreto se desgarra en vivo. El mundo entero se queda absorto. La guerra mundial que se gestaba en el trasfondo de la película se detiene ante la magnitud de lo que están viendo. Margaret no solo muestra archivos, presenta al alienígena ante las cámaras. La prueba irrefutable está ahí, frente a los ojos de 8.000 millones de personas. En un momento de comunión pura, el extraterrestre le susurra un mensaje a Daniel. Él, el lingüista, recibe la última pieza del rompecabezas. Daniel le traduce el mensaje a Margaret. Ella, la telépata que ahora finalmente escucha, se prepara para dirigirse a la cámara una última vez. Margaret se pone de pie, mira fijamente a la cámara y pronuncia una única palabra: escucha. Y con eso la pantalla se va a negro. El clímax en KCX no es solo una revelación, es la derrota del monopolio de la verdad. Wardex cae no por las armas, sino porque el secreto, su única moneda de cambio, ya no tiene valor. El choque informativo fue tan intenso que se reportaron caídas masivas en los mercados financieros, pero ese caos fue sustituido rápidamente por una calma sobrenatural cuando apareció el alien. Pero, ¿qué significa realmente ese escucha? Spielberg y el guionista David Koepp nos proponen un final abierto cargado de esperanza y advertencia. Ante todo, es un llamado a la empatía. En un mundo al borde de la guerra, la salvación no viene de las armas, sino de nuestra capacidad de escucharnos mutuamente.
El guionista David Koepp explicó que quería una palabra que representara la unión. El chico del espacio no traía una advertencia de invasión, sino un consejo de supervivencia. David Koepp escribió escucha no como una orden, sino como una invitación. Es la primera palabra de un nuevo capítulo donde el lenguaje deja de ser una barrera para ser un puente. En el contexto de la Guerra Mundial de la película, escucha es un cese al fuego semántico. Es la orden de reconocer la humanidad del otro ante la inmensidad de lo que acaba de ser revelado. El escucha resuena en todos los idiomas. No es solo español o inglés, es un recordatorio de que la comunicación es la base de nuestra supervivencia como especie. Al escucharse, las armas se detienen. Spielberg nos muestra que el conflicto nace del ruido y la incomprensión, y que la paz solo necesita un momento de silencio compartido. ¿Qué sigue después del día de la revelación? Spielberg sugiere que el conocimiento nos liberará del miedo. Ya no somos huérfanos en el cosmos, ahora somos parte de la gran conversación. Disclosure Day propone que el conocimiento de que no estamos solos nos obligará a ser más empáticos con quienes sí tenemos cerca. Es el fin del narcisismo de las especies. La película trata sobre superar traumas. Margaret y Daniel representan a una humanidad herida que solo puede sanar enfrentando su propia historia y escuchando la verdad. El silencio ha sido una herramienta poderosa en el cine de Spielberg. Aquí lo eleva a tema central. El silencio de Margaret, tras decir escucha, es el espacio donde el espectador debe empezar su propia reflexión. Spielberg nos dice que el mañana depende de nuestra voluntad de encontrar puntos en común. La paz es una conversación que aún no hemos terminado de escuchar. Disclosure Day es más que ciencia ficción. Es un espejo de nuestra era. Gracias por acompañarme en este análisis de 17 minutos. Es el último intercambio visual entre Margaret y el alien, es el apretón de manos definitivo de Spielberg. Una conexión que trasciende el lenguaje y nos devuelve la esperanza en el futuro. Al final, Disclosure Day nos dice que no estamos solos y que nuestra soledad anterior era solo sordera. Ahora que hemos empezado a escuchar, el universo entero está dispuesto a hablar. Disclosure Day ya está en los cines. No dejes de escuchar lo que la película tiene para decirte. Hasta la próxima.